Porque hoy tenemos en nuestro plató a Andros Lozano, que nos va a presentar este libro. Se llama Costo. Y aquí acompaña a drogadictos que peregrinan a Sanlúcar, escucha a las madres de los jóvenes asesinados en ajustes de cuentas, señala a policías corruptos. Dicen de este libro que es el libro definitivo sobre el narco en Andalucía. Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. ¿Es Costo el libro definitivo sobre el narco en Andalucía? No lo sé, eso lo dice precisamente un compañero de la editorial, que es Nacho Carretero, que escribió Fariña, que triunfó porque hizo una radiografía exacta del narcotráfico allí en Galicia. Y bueno, yo lo que pretendo es, no sé si llegar a igualar ese nivel de su libro, pero yo lo que propongo es hacer un recorrido histórico y geográfico para que el lector entienda cómo ha evolucionado el negocio del narcotráfico en Andalucía, principalmente en la provincia de Cádiz, aunque extiendo un poco el foco, y cómo aquellos primeros pescadores que se bajaron de los barcos para empezar a pilotar pequeñas lanchas o pequeñas embarcaciones, que eran muchos de Barbate porque conocían el mar y los tentaron, a la industria que existe ahora mismo en torno al narcotráfico y que lo evidencia un poco precisamente el juicio que arranca hoy. Hay dos... Hoy arrancan dos juicios que aparecen en el libro, precisamente contra la mayor macroorganización de narcos desarticulada en los últimos años en el campo de Gibraltar, y también en Málaga se va a juzgar, que se les pide prisión permanente revisable, a 4 narcos que mataron, a 4 sicarios precisamente que mataron a 2 narcos hace unos años en la Costa del Sol. Entonces, bueno, lo que yo pretendo es eso, sí, ir a hace 35 o 40 años y explicar cómo ha evolucionado el negocio hasta precisamente ahora. Y lo explicas muy bien, porque ¿qué características tienen los clanes, ¿no?, que actúan en el Estrecho? Porque simplemente ellos son transportadores de la droga. ¿Cómo definiría las características de los clanes que actúan y cuántos hay en total? ¿Lo sabemos? Bueno, hace unos años el CIDCO dijo, dependiente del gobierno, dijo que entre la Costa del Sol y el campo de Gibraltar había en torno a 150 organizaciones relacionadas con el crimen organizado. Y cuando en 2018 el Ministerio del Interior estableció un plan precisamente contra la lucha contra el narcotráfico, en el campo de Gibraltar había más de un centenar de clanes dedicados al narcotráfico. Se ha hecho una lucha brutal en estos últimos años contra el narcotráfico, la evidencia es los juicios que empiezan hoy, y principalmente, a tu pregunta, realmente son intermediarios. Los narcotraficantes andaluces, los narcotraficantes del campo de Gibraltar, de Sevilla, de Málaga, al final lo que hacen es trasladar desde las costas marroquíes la mercancía que luego se distribuye por toda Europa a través de bandas que tienen presencia aquí. Bandas italianas, bandas irlandesas, bandas suecas, bandas holandesas, y a partir de ellos ya tienen sus canales establecidos, igual que tienen los intermediarios andaluces, que es esas redes que tienen en Estrecho, y luego las organizaciones o las estructuras que tienen en tierra para lijar y luego para distribuir la droga. ¿Qué te lleva a decir voy a escribir la primera página de este libro? Y me voy a montar en una lancha. Exacto. Y voy a ir a la fuente de verdad. Te despiertas un buen día, me llames yo ahí. No, yo lo cuento ahí en el libro, medio lo cuento, que no tengo un especial interés en el narcotráfico como tal, pero sí que en 2011, el que es mi jefe ahora y que lo era en aquel momento, Ildefonso Olmedo, que precisamente es de Cádiz, de Conil, aunque vive desde hace mucho tiempo en Madrid, me dijo: oye, le ha dicho el New York Times, le ha dicho el alcalde de Barbate al New York Times que se ha triplicado, esto era en 2011 y veníamos hacía poco que había estallado la crisis inmobiliaria en España y la crisis internacional de los bancos. Dijo, le ha dicho el New York Times, le ha dicho el alcalde de Barbate al New York Times que se ha triplicado una cifra, el número de personas que están encausadas en el pueblo por narcotráfico con respecto a antes de la crisis. Oye, vete allí. Me fui allí, conté lo que había, e incluso uno de los chicos, que es el que luego permite hacerle una foto y me muestra su cartón del paro diciendo: oye, yo acabo de salir de prisión, me detuvieron en una operación contra el mayor narcotraficante que había en ese momento en Barbate y estoy buscando trabajo. Y él lo explicaba así, y precisamente a través del relato de ese chico conté lo que era en ese momento Barbate y esa explosión de encausados que había
que había a consecuencia de la crisis. Y a partir de ahí fue cuando no abandoné eso, ya hace 12 años, pues probablemente fue de mis primeros reportajes sobre el narcotráfico y ya nunca abandoné esa temática, aunque hago reportajes de todo tipo, pero sí que es verdad que no sé, en los distintos medios por los que he trabajado siempre me he estado enfocando al mundo del narco. Te has montado incluso en una de las lanchas que cruzan el estrecho, que ya tiene mucho mérito. Me imagino que se pasará mucho miedo, pero decir, bueno, esto va a continuar así mientras fluya, ¿no?, el hachís y haya gente que lo compra, porque los medios y la sofisticación que utilizan estos clanes ya es absolutamente asombroso, porque estamos hablando incluso de drones, estamos hablando de que traen a pilotos de México para llevar drones muy sofisticados que incluso tienen, a ver, corrígeme, porque lo leí el otro día. Es así precisamente, es que al que a lo mejor la persona que en Andalucía o en Bilbao o en Barcelona estamos acostumbrados a ver operaciones una persecución policial en el estrecho y se detiene a un... No, pero es que las organizaciones tienen tal capacidad que durante la pandemia en Ceuta se empezó a traficar con drones que tenían muchísima capacidad de carga, y se empezó a mover primero a través de la frontera y luego incluso a través del estrecho, y una operación en Málaga de un dron que tenía una capacidad de carga, no recuerdo ahora mismo, pero creo que eran 200 o 300 kilos, y luego también se desarticuló una organización que operaba en Andalucía y en Extremadura y que se traía precisamente pilotos de Sinaloa, que es la cuna del Chapo Guzmán, el considerado mayor narcotraficante de cocaína del planeta, precisamente porque allí había una tradición de volar hacia países, principalmente hacia Norteamérica, y se trajeron algunos pilotos de Sinaloa y realizaron transbordo o traslados de mercancía en pistas clandestinas, en avionetas, y precisamente aterrizaban en pistas clandestinas en Andalucía y en Extremadura. Sí. Me gustaría saber qué se conoce sobre el grado de infiltración de las organizaciones criminales que operan en la zona, en estamentos, podríamos decir, oficiales, no solamente ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también hasta en la política, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ya a un nivel alarmante en ese sentido? Yo creo que hasta ahora se ha sabido contener eso. Precisamente en el último juicio en el que se sentaron Antonio y Francisco Tejón, los Castaña, que hoy uno de ellos está procesado también, se juzgó a tres policías, 2 eran policías nacionales y un policía local. Es verdad que finalmente se absolvió, pero en las escuchas policiales, en las escuchas judiciales que se autorizaron, se evidenciaba ese conchaveo, esa relación de amistad total entre los policías y los narcotraficantes. Y precisamente, aludiendo al tema político, uno de esos 2 policías nacionales que eran hermanos se presentó en unas elecciones, creo que hace 2 o 3 elecciones municipales, a la alcaldía de San Roque por Ciudadanos. Fíjate. Eso es verdad que se ha sabido contener, pero el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, me decía que las organizaciones criminales en el sur de España están a un paso de convertirse en cárteles. Eso es lo preocupante, pero sí que es cierto que hasta ahora se ha sabido frenar. Sí, Andro, a mí me interesa mucho el proceso de elaboración del libro. Te has entrevistado con narcos, te has infiltrado un poco en lo que son las redes. ¿Cómo has escrito el libro? ¿Cómo has llegado a tener todos esos datos? Yo creo que el libro tiene 2 cosas. El contexto, que me parece, si no se entiende el fenómeno del narcotráfico, y luego que todos los puntos por los que yo voy pasando, Barbate, Ceuta, Sanlúcar, la importancia de los ríos, el campo de Gibraltar, lo que aporto es que he ido a los sitios y me he entrevistado desde narcotraficantes al padre de un chico al que asesinaron precisamente porque él pertenecía a una banda que robaba a otros narcotraficantes. Yo creo que eso es el añadido que yo aporto. Costo es eso, es la explicación del negocio, pero a su vez ves las consecuencias. Y yo he intentado hablar con todo el mundo, con abogados, con narcotraficantes, con padres que han quedado sin hijos, con fiscales, con investigadores. Yo creo que eso es el libro realmente. Ángela. Buenos días, compañero. Buenos días, Ángela. Como experto en la materia, ¿cuál crees tú que es la medida más urgente que deben adoptar las autoridades en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar? Bueno, yo creo, no sé cuál es en concreto, pero sí una que dio sus frutos, y era
el Ministerio del Interior creó a través de la Guardia Civil el OCONSUR, que era un grupo que se desplegó por toda Andalucía, empezó en el campo de Gibraltar, pero luego se desplegó por toda Andalucía de lucha contra el narcotráfico. Esos miembros de ese OCONSUR se volvieron a sus respectivas comandancias el verano pasado. Yo entiendo que el esfuerzo económico y policial que se hizo durante 4 años, porque se estableció a mediados del 2018 hasta el verano pasado, cuesta mucho dinero. Pero sí que es cierto que si eso ha dado sus frutos, a lo mejor es contraproducente que se haya desmembrado, aunque se sigue actuando contra el narcotráfico a través de cada comandancia, pero no hay un grupo único que ahora vaya operando o investigando a todos los grandes clanes por toda la geografía andaluza. Claro. Tenemos que dejarlo ya. Solo una preguntilla. ¿Has sentido miedo alguna vez? No. ¿Puedes tener represalias? No, yo espero que no. Yo espero que no. Yo cuento ahí cosas que son muy serias, pero yo nunca... Y cuando me ha acercado a alguna persona que podía ser peligrosa, al final yo creo que si lo haces de una manera abierta y le dices, oye, si no quieres hablar conmigo no hables, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Tiene todos los ingredientes de una serie, ¿no? Todos, sí, Ojalá. igual que Fariña. Igual que Ojalá. Fariña, pues Ojalá. eso tiene pinta de... Lo Además vamos a ver del en la sur de tele, España, sí, claro en el que cine. sí. Ojalá. Andreu Lozano, muchísimas gracias, compañero, Nada, por gracias a presentarnos vosotros. Costo. Gracias a vosotros. Un lujo tenerte aquí. Imagine una pequeña ciudad española al sur de la península ibérica con una extensión de 19 kilómetros cuadrados, 63.000 habitantes, una tasa de paro superior al 30% y Gibraltar como vecino. Imagine que tiene una inmensa bahía a su alrededor y que las playas de Marruecos están a 18 millas de distancia. Imagine que por sus calles, gracias a la protección continua de medio centenar de jóvenes que se coordinan mediante walkies y chats de teléfonos encriptados, se mueve un hombre en busca y captura al que las autoridades policiales consideran el mayor traficante de hachís de Europa. Imagine que su clan de narcos la emprende a tiros contra la Policía Nacional o contra las bandas de ladrones rivales, o que cobra un impuesto a quienes quieren introducir hachís por sus playas. Imagine que algunos traficantes de esa ciudad saben en todo momento dónde está cada efectivo de la Guardia Civil, porque tienen un mini ejército de chavales a los que pagan por perseguirlos. Que los operarios de los tractores municipales están amenazados de muerte. Si colaboras a la hora de retirar una lancha, te pegamos un tiro en la cabeza. O imagine que un día cualquiera, debajo de una ducha, hay escondidos 6.000 kilos de costo, y que solo se puede acceder hasta ellos con un mando a distancia que acciona el mecanismo elevador del suelo de la ducha hasta 1 metro de altura. Imagine que al fiscal jefe le pinchan las ruedas del coche a plena luz del día, enfrente del despacho en el que trabaja. Imagine a 4 traficantes atrincherados durante 2 horas en un chalet, enfrentándose a balazos con la Policía Nacional. En realidad, no hace falta que imagine nada. Esa ciudad ya existía en 2018 y se llamaba La Línea. Cuenta Andreu Lozano, que es periodista, en el libro del que vamos a hablar ahora, se llama Costo, al que pertenece este fragmento que acabamos de escuchar, que el abuelo de los narcos Francisco y Antonio Tejón, de los que hemos hablado hace bien poco en este programa, se dedicaba a vender castañas en la Plaza de Toros de La Línea, y de ahí les viene el apodo a los nietos, que empezaron con los atracos juveniles en tiendas y farmacias y levantaron un imperio con el tráfico de hachís. Las fuerzas de seguridad y la Fiscalía creen que este clan, el clan de los Castaña, es el que más cerca ha estado de crear un cártel de la droga en España al estilo de las bandas mexicanas o colombianas, es decir, controlando de manera absoluta el territorio y con una red muy lubricada de colaboradores, policías corruptos, empresas dedicadas al blanqueo de capitales y sobre todo una legión de fieles, de colaboradores que por miedo o por dinero o por las dos cosas nunca les delataría y que por eso fue tan complicado atraparles. Antonio Tejón cayó en junio del año 2018, la Policía Nacional, en una operación que involucró a más de un centenar de agentes y de cuyas imágenes usted igual guarda memoria. Le detuvo en la casa de la playa de la Tunara donde vivía la madre de 2 de sus hijos. Él trató de escapar por el tejado, pero todo el perímetro de la vivienda estaba rodeado por efectivos policiales. Una vez detenido, Antonio faltaba detener al otro líder de los Castaña, que es su hermano Joaquín Isco, que seguía en busca y captura. Y reapareció 4 meses después, para sorpresa de los medios de comunicación y también de la policía, en un videoclip de...
fue enorme, claro, el revuelo que generó. Isco se entregó pocos días después, incapaz, dijo ya, de soportar la presión policial. Y desde entonces este clan, el poderoso clan del hachís del campo de Gibraltar, ha tenido a sus líderes entrando y saliendo de prisión, aunque el pasado mes de noviembre los dos hermanos fueron absueltos, lo contamos aquí, de pertenencia a organización criminal en una de las causas que estaban pendientes de juicio. Estos días el nuevo juicio a los Castaña ha vuelto a ser noticia, porque desde el día 10 se está celebrando en la Audiencia Provincial de Cádiz el que es el mayor proceso contra el narcotráfico que se ha celebrado nunca en España. Esto sí que es un macro juicio en el que están acusados de introducir en las costas andaluzas 9.000 kilos de hachís procedente de Marruecos. Macrojuicio porque ya les contamos ahí que eran 152 los acusados. Buena parte de ellos, de los colaboradores del clan, han pactado con la Fiscalía para aminorar sus penas, asumiendo todos los delitos de los que están acusados. Bueno, pues hablar del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, si usted quiere hablar con propiedad del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar y sabérselo todo, lo que tiene que hacer es empezar con este libro, se llama Costo, de Andros Lozano, que nos acompaña desde nuestra emisora, creo que de Jerez. Lozano, ¿dónde estás? Buenos días. En Jerez, Carlos. En Jerez. Muy buenos días y gracias por invitarme a tu programa. No, un gusto recibirte, porque yo te leo en el Mundo, y como antes te leía en El Español. Creo que Andros es uno de los mejores reporteros que tiene, es verdad, que tenemos ahora mismo en la prensa. Sí, lo digo porque lo pienso, y como lo pienso... Bueno, gracias, te lo agradezco. Pues lo digo. De hecho, yo el día que hablamos del comienzo de este juicio, del macrojuicio a los Castaña, leí lo que tú venías publicando. Claro, a ti nada de todo esto te sorprende, porque tú llevas trabajando sobre el narcotráfico, informando sobre el perfil de esta gente, de estos clanes, de la dimensión que tienen desde hace años. Pero para aquellos de nuestros oyentes que dijeran un macrojuicio, ¿por qué hizo este macrojuicio? Yo les contaba, mire, es que la Fiscalía, en la acusación lo que dice, es que esta gente, aparte de 150 colaboradores procesados, es que tenía las lanchas, los embarcaderos propios para poder desembarcar el material, la droga, naturalmente armas por todas partes, naturalmente el uso de la violencia, los vehículos utilizados, las lanchas, pero además drones para poder vigilar también el terreno, incluso hacer algún transporte. Cuando hablamos de lanchas, por cierto, hablamos de vehículos que tienen unos motores que pueden alcanzar una velocidad que ríete tú de... O sea, todo eso es lo que da la dimensión de lo que supone un clan como este. En el libro tuyo, leyendo el libro tuyo, lo que he visto es la dimensión que tiene el narcotráfico en su conjunto, que tiene como punto de partida el estrecho de Gibraltar y que alcanza una dimensión, bueno, cuéntaselo tú a los oyentes, una dimensión que igual la mayoría de los oyentes nuestros ni siquiera imaginan, ¿no? De hasta qué punto, cuál es el alcance que tienen estos clanes y hasta qué punto la violencia forma parte del día a día de la gente que pertenece a ellos, ¿no? Eso precisamente es... probablemente el origen de partida de este libro. Cuando Libros del Cao, la gente de la editorial se pone en contacto conmigo, ahora 5 años probablemente, en 2018, me dice, oye, ¿tú consideras que hay un relato en torno al narcotráfico del sur de España que se salga más allá de lo que es la mera nota policial, la mera investigación policial? Y les dije que sí, pero que estábamos en un momento de ebullición del negocio, porque los clanes habían adquirido un cuerpo notabilísimo, porque la violencia se había desatado, se produjeron, o se habían producido ya y se produjeron después muertes de un guardia civil durante una persecución, el atropello de un policía local en la línea Concepción. Entonces dije... hay que dejar respirar por lo menos esto último que está pasado. Costo es un relato histórico y geográfico de cómo ha evolucionado el negocio del narcotráfico desde hace 4 décadas, de cómo aquellos primeros pescadores de Barbate se bajaron, porque que ya empezaban a tener problemas con las cuotas de la Unión Europea, con Marruecos, y se bajaron de esos barcos tentados por los narcotraficantes marroquíes que necesitaban que pusieran su mercancía a este lado de la península, ahora de cómo ya se ha industrializado el sector. Tú hablas de un macrojuicio, es que esta organización liderada por uno de los dos Castaña, por Antonio Tejón, que es realmente quien se sienta en el banquillo de los acusados, tenía dos zonas de alijo en el campo de Gibraltar y a su vez tenía células
en Huelva y en el río Guadalquivir para también poder alijar y poder introducir por ahí su mercancía, y a su vez tenía una tercera rama que se encargaba de la adquisición de las lanchas, del suministro de combustible en alta mar a las embarcaciones principales que van a por la mercancía. Entonces, el fenómeno ha cambiado totalmente. Ahora mismo es una industria casi profesionalizada, hasta el punto, que esto seguramente lo desconozca la mayoría de la gente, hasta el punto de que incluso otros clanes se han atrevido a traer desde Sinaloa, desde el estado mexicano de Sinaloa, donde hay una tradición histórica de aviones y de avionetas que vuelan con la cocaína de Colombia hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Bueno, pues aquí hubo una organización que se desarticuló hace un par de años, si no recuerdo mal, que se trajo a pilotos de Sinaloa que tenían ya un recorrido histórico en su país para hacer vuelos nocturnos hasta Marruecos a baja altura por 50.000 euros la noche. Eso yo creo que da una idea de la dimensión del negocio y del poder que en estos últimos años adquirieron los clanes relacionados con, o los clanes de dentro del narcotráfico. Sí, porque yo leyéndote, claro, son cosas que a mí nunca se me había ocurrido plantearme y asumo mi negligencia profesional. Por ejemplo, ¿cuánto cobra el tipo que lleva la lancha? ¿Cuánto le pagan? Veo que he descubierto que hay, claro, como unas categorías profesionales, esto que hablabas ahora, esto que es casi como hacer un fichaje internacional, ¿no? Claro, hay como una aristocracia dentro del sector. Claro, hay como galácticos, podríamos decir, galácticos en el transporte de droga, el que lleva la avioneta o el que lleva la lancha, ¿no? Entre los galácticos, pues los salarios son los propios de los grandes fichajes. Un tipo que entre los mejores pilotos, por ejemplo, de una lancha, que se puede cobrar 50.000 euros por... Sí, de media, un piloto normal que suele trabajar para las organizaciones criminales del hachís, pues 30, 40, pero si tú ya... por viaje, por operación. Quiero decir, yo soy piloto de lancha, me voy a Marruecos a por 2 toneladas de hachís. Cuando esa mercancía ha llegado a tierra y todo ha salido bien, yo tengo que cobrar, y yo no cobro 5.000 euros o 40.000 por mes. No, yo cobro 40.000 por ese viaje. Pero sí que es cierto que existe gente muy reclamada. Es como tú decías, pues existe el Cristiano Ronaldo o el Hamilton o el Fernando Alonso de las lanchas del hachís. Y en Costo, en una de las primeras páginas, que creo que eso le puede impactar mucho al lector, hablo con Didi, con un narcotraficante marroquí que es piloto de lancha, que ha hecho más de 100 viajes, que ha hecho fortuna, que la tiene casi toda, todo su dinero lo tiene invertido en Marruecos, y que dice que él está entre los 5 o 6 pilotos más reclamados. Y él llegó a cobrar por cada uno de esos viajes, cuando ya tenía un estatus dentro del negocio, de 60.000 euros. Esto, claro, no lo cobra todo el mundo. Pero ¿por qué cobraba 60.000 euros? Pues porque si había una persecución no tiraba la mercancía al mar, sabía regatear a las fuerzas policiales, pues por eso llega a cobrar 60.000 euros esta persona y no otra. ¿Y ellos ponen la lancha o la lancha se la da a la organización? No, a ver, de partida la gente, la persona que esté en Bilbao o esté en Barcelona o esté en Valencia, tiene que comprender que los narcos andaluces son intermediarios. Quiero decir, anualmente, y son cifras oficiales, Marruecos cultiva o produce en torno a 40.000 toneladas de hachís al año. Entonces, esas 40.000 toneladas de hachís al año no se consumen en España, ni siquiera, seguramente, ni una décima parte. Va a toda Europa. Entonces, los narcos andaluces son intermediarios. Ellos ponen toda la logística, o cuanto más logística, más pueden pedir por cada kilo que trasladan. Es decir, si yo pongo las lanchas, si yo pongo los almacenes, que les llaman guarderías, donde guardar durante horas o durante días la mercancía, una vez yo la he traído desde Marruecos y la he puesto a este lado de la península, si yo pongo a los grupos de alijadores, cuanta más infraestructura a este lado del estrecho dispongas, más facilidad tienes para decirle al productor, que es al emisor de la droga en Marruecos, decirle, bueno, pues en vez de 100 euros por kilo yo te voy a cobrar
300 porque te lo pongo absolutamente todo. Lo que pasa es que en este mundo también hay alianzas. Quien tiene las lanchas, quien tiene las naves, quien tiene esos grupos de alijadores que se llaman collas, quien tiene a los puntos, que son quienes vigilan el litoral cuando se está haciendo una operación, un desembarco de la mercancía en determinado momento, o quien sigue el día de la operación a las fuerzas policiales. Entonces, tú cobras en función de la logística que tienes a este lado. Y a partir de ahí, una vez llega aquí, son ya bandas de toda Europa, bandas irlandesas, bandas holandesas, bandas de Suecia, de Italia, de Francia, las que vienen a recoger la mercancía, y ellos ya tienen sus canales de distribución hacia sus propios mercados. El punto es el punto así llamado, es el colaborador. Este es el que está abajo del todo, de la escala profesional, por llamarlo así. Es que en la edición que he hecho Libros del Cao viene chuleta, porque y al principio, o sea, que lo que estás mirando es una chuleta. Chuleta, vienen un montón de datos que aparecen en el libro, vienen aquí resumidos, ¿no? Entonces aquí viene la escala salarial. Para que uno se haga una idea, porque dices 50.000 euros el que lleva la embarcación, luego va el que va pendiente del GPS, del radar, el jepero, 20.000 euros, el marinero que ayuda a cargar y tal, 10.000 euros, el notario, que es el enlace, que va en porcentaje según la carga, el botador, que es el que lleva la goma, la lancha, desde su escondite hasta el mar, entre 5.000 y 9.000, va sumando, y dices, pues qué barbaridad, claro, lo que le cuesta a la organización traer la droga hasta la península. Tiene que ganar la organización. Pero claro, luego ves, dice, las bandas intermediarias del sur de España, estas mafias cobran entre 250 y 300 euros por kilo transportado, pero es que luego el precio medio del kilo de hachís en España está entre los 1.700 y los 2.000 euros, en Francia en los 3.000, en Alemania le sacan 5.000 euros y en Suecia llega hasta los 8.000. O sea, tú imagínate los dividendos, diríamos, que el margen comercial que le sacan las organizaciones a la venta de la droga, el dinero que se mueve ahí, ¿no? Y la cantidad de gente que está ahí metida. Porque tú explicas una cosa que a mí me parece muy relevante, que es, ¿y cómo esto ha llegado a convertirse en lo que es, en un fenómeno tan amplio? Pues se dan dos circunstancias. En el origen, una circunstancia puramente geográfica, que es el estrecho de Gibraltar. Es decir, lo cerca que está la costa española, la costa europea, de la costa marroquí. Lo cerca, son unos pocos kilómetros que hay que... Ese es un elemento puramente geográfico. Y luego está la cuestión de la desigualdad social, de la pobreza social. Estamos hablando del sur de España, de las provincias que tienen más tasa de paro, con lo cual menos capacidad para elegir en qué te empleas. Y más fácil para estas organizaciones, ¿no, Andros?, captar a todas estas personas que colaboran en la organización. Si a eso le añadimos que Marruecos es como es, y que hace no ya la vista gorda, sino que desde la propia administración, aunque se finja combatir el narcotráfico, se participa de él, con la corrupción y con el ejército y la policía, están metidos en él, pues te sale la foto completa, que es la que tú describes en el libro. Igual estoy hablando demasiado yo y poco Andros, ¿no? No, sí, lo estás explicando perfectamente. Yo creo que el que vea un mapa... porque en esa faja que dices que es muy ilustrativa, sí, que es una chuleta, claro, ahí también aportamos mapas, porque precisamente el estrecho lo que divide es dos mundos completamente lejanos en todo, en lo social, en lo económico. Quiero decir, Europa o la Unión Europea, un sitio abierto, sin fronteras, el lugar más rico del planeta, o el entorno más rico del planeta, del continente más pobre del planeta. Y en medio está Marruecos como el mayor productor mundial de hachís, y una lengua de mar que separa dos continentes que en un rato, una lancha de esta potencia, pues va y viene en nada, en pocas horas. Cuando tardan más días o cuando tardan semanas es por la presión policial y se quedan en aguas internacionales. Esto requiere control. Claro, eso es imposible mientras haya consumo en Europa y mientras haya producción al otro lado de Marruecos. Siempre va a haber alguien que diga, yo lo voy a traer. Tú hablas de la desigualdad social también como una razón de que la gente se vea abocada al narcotráfico. Pero yo también, y creo que es así, que al final es más fácil que te tienten si no tienes que llevarte a la boca mañana, o si tu hijo tiene las zapatillas rotas y no tienes cómo comprársela, eso es más fácil. Pero yo también digo siempre que los gaditanos no es que, o los andaluces no es que tengan un gen contrabandista, no, al contrario. Yo estoy seguro de que si hubieran un 1% de paro en Cádiz o en toda Andalucía,
si la renta per cápita fuera el doble o estuviera superior a la del País Vasco, por ejemplo, o Navarra, habría gente que se dedicaría al narcotráfico porque lo que ganas en una noche, en un día, en un mes o durante un verano que te resulte beneficioso, no lo vas a ganar probablemente en una década trabajando y como te vaya bien un verano, ni en una vida. No. Entonces, los condicionantes sociales y económicos, por supuesto que tienen incidencia, pero yo creo que principalmente tiene incidencia la persona, la persona que decide, oye, yo apuesto por una vida alejada de la decencia o alejada de los problemas me voy a meter de lleno en la delincuencia y me voy a alejar de una vida decente. Yo creo que sobre todo incide eso, las ganas de dinero fácil que tienen algunos y que el contexto influye, por supuesto que sí, pero al final es que tienen a Marruecos que un día claro, desde la línea de Concepción, desde Algeciras o desde el mirador de Tarifa, se ve perfectamente el perfil de la geografía marroquí. Entonces, eso es muy tentador. Bueno, este es un enorme reportaje periodístico en forma de libro que se llama Costo, del que hemos contado solo unas pocas pinceladas. Hay 1000 historias que cuenta Andros y que son todas ellas interesantes. Algunas llaman mucho la atención y te dejan así como descolocado, pero no solo se aprende a entender mejor el fenómeno, sino también a entender mejor a las personas que lideran las mafias y también a quienes combaten las mafias en la policía española. Solo me da tiempo a hacerte una última pregunta, Andros, que es muy breve y que es una pregunta personal. Si no quieres, no tienes por qué responderla. Que es que en la dedicatoria del libro tú se lo dedicas, aparte de a tu mujer y a tus críos, dice: a mi madre y a mis tíos por criarme en manada. Es que sois muchos en la familia. No, y te lo cuento muy brevemente. Mi madre me crió sola, mi padre se desentendió de mí, y mi madre era una mujer trabajadora que desde los 20 y pocos años ya tenía su propio negocio. Entonces a mí me criaron entre mis tíos, mi abuela, mi madre, yo, hasta que mi madre se compró su casa propia, yo conviví con mi abuela. Entonces la dedicatoria es precisamente por eso, porque me criaron en manada. Mis tías son como prácticamente mi madre. Entonces, por ahí va la dedicatoria y ellos lo entendieron rápidamente. Seguro que sí. Andros, muchísimas gracias por el libro, por tu trabajo y por estar en este programa un ratito esta mañana. Bueno, gracias a vosotros por darme estos minutos y gracias por tu acogida y por tus palabras, Carlos. Un gusto escucharte. Gracias, Andros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.